Hola chicos, bienvenidos nuevamente a lo que es la Escuelita Bíblica de Cristo Viene. El tema de hoy es la Biblia. Vamos a platicar un poco de cómo Dios nos habla a través de la Biblia, cómo día a día, con elementos que nosotros tenemos, que nosotros conocemos, Dios utiliza para hablarnos por medio de su palabra, que es la Biblia. Bueno chicos, entonces empezamos. La Biblia es como, vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a empezar con Salmos 119, 105. Dice, lámpara es para mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Entonces empezamos con que la Biblia es como lámpara porque nos muestra y nos guía el camino. Recordemos que supongamos que si se va la luz, todo queda en oscuras, ¿verdad? No se ve nada. Entonces, ¿qué es lo que tú utilizas para guiarte? Es una lámpara, es una luz para que tú encuentres el camino y no te tropieces con nada, no te lastimes. Entonces, así es la Biblia en nuestra vida. Es una lámpara que nos va a guiar, nos va a mostrar el camino. Entre más leamos nosotros la Biblia, más Dios nos va a indicar el camino correcto que nosotros debemos seguir. Bueno, pasamos a lo que es Lucas 8:11. Lucas 8:11 nos dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros la Biblia la sembramos en nuestro corazón, pues va a dar fruto. Entonces la semilla es la palabra de Dios, que si la plantamos en nuestro corazón produce vida, crecimiento y fruto. Vamos a Salmos 119, 103. Y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces la Biblia es como miel. La miel es dulce, la puedes disfrutar. Y saben que también es un dato curioso de la miel es que en algunos lugares lo usan como antibiótico, lo usan para curar heridas. Dicen que le echas, si tú te caes y te raspas, ¿verdad? Te das cuenta de que la piel queda como abierta, como herida. Entonces dicen que le echan una capita de miel y eso al secar forma una especie de telita que evita que a la herida si se te infecte o que la herida se te vuelva más grande. Entonces, la Biblia es como la miel. Entonces dicen que la Biblia es dulce, la disfrutas cuando tú la lees, pero también dice que actúa como la miel, sana heridas, sana nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando por alguna circunstancia en tu vida te lastiman, entonces tu corazón se pone triste o tu corazón quizás se enoja o quiere buscar venganza, entonces la palabra de Dios va a actuar así en tu corazón como una miel, va a formar una como capita que va a evitar, ¿verdad? Que todo eso entre quizás a la herida que tú sientes en ese momento y la va a sanar. Leyendo la palabra de Dios, tú vas a sanar. Entonces, por eso la Biblia es como la miel. Bueno, y ahora vamos a Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la Biblia es como
una espada. La vamos a usar para defendernos del enemigo. Es viva y eficaz, penetra nuestro corazón. La palabra pura es que llega al corazón, o sea, nuestra Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, va a entrar a nuestro corazón. ¿Sí? Va a penetrar como una espada. Entonces dice que también destruye los pensamientos y las intenciones que no son agradables para Dios. Nos toca primera de Pedro 2:2 y dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Entonces, la Biblia es como la leche. Desde que tú naces, ¿verdad? Tomas leche. Me imagino que mami o papi te han dicho, ¿verdad? Que si tomas leche vas a crecer sano y fuerte, tus huesos van a estar saludables. Entonces la leche es un alimento básico, ¿verdad? En nuestra vida, en tu desayuno, en tus comidas. Entonces, la Biblia es como la leche. Entonces, a nosotros nos va a ayudar a crecer espiritualmente. A nosotros nos va a alimentar, o sea, nos va a hacer fuertes espiritualmente cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Isaías 55, 10 y 11. Dice: cómo desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y la semilla para sembrar y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Entonces, la palabra de Dios viene siendo como la lluvia. Ustedes a veces quizás han visto alguna plantita, ¿verdad? Que por el sol, la plantita está quizás toda triste, toda apagada, y de repente llueve. Y cuando ya deja de llover, tú te fijas y te das cuenta de que la plantita como que revivió, la plantita volvió a levantarse, se mira más viva. Entonces, así trabaja la Biblia, la palabra de Dios en nuestras vidas, como una lluvia que nos purifica. La palabra de Dios es lluvia que nos hace crecer en la enseñanza que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Quizás alguna situación te tiene así todo triste, todo apagadito, pero cuando tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar, ¿verdad? Que Dios te ama, que Dios te protege, que Dios te cuida. Entonces, esa palabra de Dios va a caer en tu vida como una lluvia, esa lluvia que te va a refrescar, que te va a alimentar, que te va a dar una esperanza de vida, te va a dar ese ánimo que tú necesitas. Por eso la Biblia es como la lluvia. Ahora vamos a buscar Salmos 19:10. Salmos 19:10 dice: son más deseables que el oro, más que el oro muy afinado, más dulces que la miel del panal. Entonces, así debe de ser para nosotros la palabra de Dios. Nada más tiene que valer más que la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios es mucho mejor que cualquier oro y plata o cualquier metal precioso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para nuestras vidas tiene que ser deseable, tiene que ser preciosa y su valor tiene que ser incomparable, ¿verdad? Por todo lo que la palabra de Dios nos da a nuestra vida. Con Efesios 5:26. Y dice así: para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra. Entonces, la Biblia es como el agua. Cuando tú tienes mucho calor o tienes mucha sed y te tomas un vaso de agua, o sea, esa sensación que sientes al pasar pasar el agua hacia adentro de tu cuerpo,
¿verdad? Sientes una sensación hasta como quizás de alivio, ¿verdad? Porque tú tenías mucha sed y el agua pues te calma esa sensación. Entonces la Biblia es así, la Biblia es como el agua que va a entrar en tu cuerpo para limpiarte, ¿verdad? Entre más leamos nosotros la palabra de Dios, va a refrescar nuestra sed espiritual, edifica y nos limpia, ¿verdad? Quizás tienes alguna dificultad y no sabes qué hacer, pues lee la palabra de Dios y encuentras la respuesta. Sientes esa sensación de paz, esa sensación de tranquilidad o de seguridad, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia es como el agua. Ahora, Jeremías 23:29 nos dice: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quiebra la piedra? Dice el Señor. Entonces la Biblia es como un martillo. Si tú ves una piedra, es dura y es áspera. No la puedes quebrar con la mano. Pero si tú le das unos golpecitos con algo duro como el martillo, pues la puedes quebrar. Entonces el martillo, la Biblia es como un martillo por la habilidad de destruir nuestros propios pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. También dice que es fuego, ¿verdad? Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego quema, ¿verdad? Si tú tienes una hoja, le pones un fósforo, pues ¿qué va a hacer? Va a desaparecer. El fuego la va a consumir. Entonces la palabra de Dios es como fuego porque purifica y consume el pecado. ¿Por qué? Porque entre más nosotros leamos la palabra de Dios, más vamos a aprender que no es correcto, que no es agradable para Dios. Entonces el fuego, la palabra de Dios como fuego va a consumir de nuestras vidas todo eso malo, ¿verdad? Que nosotros quizás hayamos hecho para transformarlo en algo bueno. Entonces el fuego consume el pecado y transforma, purifica. Bueno, ahora vayamos a buscar y busquemos Mateo 4:4. Mateo 4:4 nos dice: pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es como el pan, es como el alimento que tú debes comer todos los días. Es el alimento que realmente va a saciar tu mente, va a saciar tu espíritu, va a saciar tu alma, va a saciar tu corazón, ¿verdad? De la palabra de Dios. Es el alimento, ¿verdad? Así como la leche, como la miel, como el agua, ¿verdad? Que necesitamos nosotros para alimentar nuestro espíritu. La palabra de Dios nos llena y nos alimenta. Ahora busquemos Santiago. Vamos a ver. Vamos a poner por acá. Santiago 1:22. Santiago 1:22 nos dice: pero ser cumplidores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural. Entonces, la palabra de Dios es como un espejo, pero no es un espejo para que nos veamos nosotros mismos, sino que es un espejo que refleja la mente de Dios, ¿verdad? Y que nos va a mostrar nuestra verdadera condición. ¿Por qué? Porque nosotros en la palabra de Dios nosotros vamos a leer, ¿verdad? Nosotros encontramos que no debemos mentir, que no debemos robar, que debemos respetar a mamá y a papá, que nosotros debemos saber amar, debemos saber perdonar, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hemos llegado, no hemos logrado hacer todo eso, obedecer en todo eso, entonces va a reflejar, nuestra verdadera condición y nos va a ayudar, ¿verdad?, a que nosotros reflejemos a Dios en nuestro actuar. Entonces, por eso es que la Biblia es como un espejo.
¿verdad? Porque nos ayuda, ¿verdad? A ver lo que nosotros realmente no estamos haciendo bien y nos ayuda a cambiarlo y poder reflejar, ¿verdad? El amor de Dios en nosotros. Recuérdate que nosotros somos un ejemplo, ¿verdad? Que todos voltean a ver. Entonces nosotros tenemos que dar un buen ejemplo, tenemos que ser de bendición, tenemos que reflejar la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es como todos estos ejemplos que nos ayudan, ¿verdad? Si tú te das cuenta, si tú ves, son elementos, ¿verdad? Que tú ves o que tú tienes en tu vida. Entonces, así es como la Biblia actúa en nuestra vida. La Biblia equipa, la Biblia santifica, la Biblia produce, la Biblia alimenta, la Biblia discierne y la Biblia nos ayuda, ¿verdad? Todos los días para que podamos nosotros vivir, podamos nosotros ser de agrado para Dios. Por eso es tan importante que nosotros leamos y entendamos la palabra de Dios. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a hacer es un separador. Entonces vas a necesitar una hoja de arcoíris del color que a ti te guste, tiras de lana, escoges un versículo de la Biblia que más te guste y escoges una figura que represente ese versículo. Entonces vas a medir la hoja de papel arcoíris de 5 centímetros de ancho y la vas a recortar y te va a quedar una tira así. Entonces ahora lo que vamos a hacer en esta tira es escribir el versículo que escogimos. Yo escogí Salmos 23, entonces lo voy a escribir. Muy bien. Entonces, ya que yo escribí el versículo, voy a escoger, yo tengo unas ovejitas acá, entonces yo voy a escoger la que más le quede al espacio. Lo vamos a pegar. Muy bien, entonces ya después lo único que hacemos acá es abrirle un agujero con sacabocado. Que no te quede muy en la orilla para que no se te vaya a romper. Entonces ya con los colores de lana tú vienes. Yo escogí aquí, tengo 5 colores diferentes. Los pasas y haces un pequeño nudo. Te va a quedar así. Y aquí tengo yo unas calcomanías de estrellitas. Se las voy a pegar. Y con un crayón blanco. Pégame, que no salen las calcomanías. Aquí está. Un crayoncito blanco, lo que vas a hacer es que le vas a pintar toda la orillita a para que se mire un poquito más. Le puedes, al final le puedes pegar sellador para que te dure un poquito más tu separador. Y ahí lo tienes. Eso es un separador bonito, sencillo y muy fácil de hacer. Bueno, chicos, y el versículo de esta lección lo vamos a encontrar en Salmo 119, 105, que es: lámpara es para mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Salmo 119, 105. Bueno, chicos, entonces esta lección nos enseña
cómo Dios trabaja en nuestras vidas por medio de su palabra. Entonces ahora ya que hiciste tu separador, yo quiero invitarte, ¿verdad? De que empieces a leer tu Biblia todos los días, que busques un tiempecito durante el día para que tú sepas que puedas dedicar a leer la palabra de Dios, o quizás antes de dormir te puedes agarrar tu Biblia y leerla un poquito. Tú puedes venir y agarrar pedacitos por pedacitos a leer. Ya colocas tu separador, con un lapicito puedes marcar el número del capítulo donde tú te quedas para el otro día seguir tu lectura. Lo importante es que tú ya empieces a crear ese hábito por amor a leer la palabra de Dios. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, tú te vas a dar cuenta, ¿verdad?, de que ya no te va a bastar leer un pedacito, sino que tú vas a querer seguir leyendo cada vez más, porque a ti tú vas a sentir esa necesidad por seguir aprendiendo, por seguir escuchando la palabra de Dios a través de la Biblia. Entonces, esta ha sido la lección de esta semana. Esperamos primeramente, Dios, podernos ver muy pronto. Dios les bendiga.